Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Como dice aquí, nosotros como comunidad, como iglesia, somos la sal de la tierra, ¿verdad? Pero si dejamos de cumplir el propósito que Dios ha puesto en nosotros, ¿de qué sirve? ¿De qué vamos a servir nosotros? ¿Verdad? Entonces, este pasaje está dentro de un contexto, ¿verdad? Dentro de lo que es lo que se llama el sermón del monte. Cuando el Señor Jesucristo se sube a un monte y allí, rodeado por sus discípulos, Él empieza a entregar sus enseñanzas. Y poco antes de este pasaje que hemos leído, aparece ahí dentro del Sermón del Monte, desde cómo comienza el Señor, lo que es conocido como las bienaventuranzas, ¿ya? Bienaventurados los pobres en espíritu, los de limpio corazón, bienaventurados, ¿cierto? Los que trabajan por la paz y todas esas bienaventuranzas que allí aparecen en el Sermón del Monte. Entonces, el Señor terminando lo que es el sermón, las bienaventuranzas, hace uso de esta pequeña parábola, una ilustración donde toma como elemento la sal, haciendo referencia de que los discípulos y hoy en día nosotros como iglesia somos la sal, pero la sal de qué? La sal de la tierra o para la tierra, ¿ya? Y hace uso de este mineral que es de poco valor, no es como el oro, ¿ya? No son como los grandes tesoros que hay en la tierra, es un mineral que, bueno, usted va al almacén y compra la sal y sabe que tiene un valor bastante bajo, ¿ya? Y, pero la sal, sin embargo, es algo también muy necesario, muy importante, porque imagínense usted las cazuelas de la hermana Silvia, ¿cómo quedarían sin sal? ¿Ya? No quedarían muy, o la de la hermana Marta, ¿ya? O todos los alimentos que nosotros preparamos, ¿cómo quedaría eso? No tendría mucho sabor, ¿verdad? Entonces, también así, la iglesia en la tierra, en el mundo, tiene una misión muy especial, ¿ya? Tiene una función muy importante, tiene un propósito que Dios tiene para la iglesia. En el caso de ustedes allí en el sector, en la población o alrededor o cerca de donde ustedes viven, ustedes también cumplen y yo también cumplo un propósito muy importante, que es poder sazonar, ¿cierto? La vida del entorno en el que nosotros nos encontramos. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, las bienaventuranzas nos dan esa, ¿cómo se puede decir? Esa enseñanza de lo que nosotros tenemos que ser, personas humildes, que buscamos la paz, que sufrimos, ¿cierto? Y que buscamos la justicia, todo lo que aparece ahí en las bienaventuranzas, diciendo más o menos como el carácter del cristiano, cómo debemos ser nosotros como hijos de Dios. Pero acá el Señor Jesucristo lo dice, ¿cierto? Con la pluralidad. Vosotros sois, le dice a sus discípulos, vosotros como comunidad, no le dice a cada uno tú. Ciertamente también hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros de estar sazonados con el Espíritu del Señor, de estar sazonados con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios. Pero esto también de estar sazonado, de ser la sal de la tierra, es una misión de iglesia, es una tarea de la iglesia. La iglesia tiene que ser la sal en el lugar donde se encuentra para desarrollar su ministerio. Entonces, si la iglesia, así como una cazuela, no queda agraciada con la falta de sal, así también la población, el sector donde nosotros nos desenvolvemos, el mundo donde nosotros estamos, también pierde la gracia de Dios, el sazón de Dios, cuando la iglesia pierde su propósito, pierde su objetivo al cual el Señor le ha dado. Entonces el Señor Jesucristo hace uso de esta ilustración. Vosotros como iglesia, como comunidad, como hermanos, juntos, unidos, juntos somos la sal de la tierra. ¿Ya? Esta es nuestra esencia de ser como iglesia, nuestra naturaleza
y nuestro propósito de ser como iglesia. ¿Qué somos como iglesia en el mundo? Así como lo es la sal, también en el alimento, ¿ya? En la conservación de los alimentos y en el propósito que tiene la sal, así también somos nosotros para la tierra, para este mundo. Este mundo en el que nos encontramos hoy en día nosotros es un mundo que está sufriendo muchas situaciones. Está la inseguridad de que si detrás de esta pandemia vendrá otra. No lo sabemos. Hay mucha incertidumbre, ¿ya? Hay muchas cosas que son inciertas. Sin embargo, nosotros como iglesia no podemos perder nuestra misión. Hoy en día no nos podemos congregar, pero no por eso tenemos que pensar que vamos a dejar de ser lo que somos, la sal de la tierra, ¿ya? El propósito de Dios para con nosotros sigue estando permanente, aún a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Entonces, nosotros tenemos una misión, tenemos un propósito. Cuando el Señor Jesucristo luego dice, pero si la sal se perdiera su sazón, si la sal dejara de salar, ¿ya? Si la sal ya no cumpliera su propósito, no tiene de dónde más tomarse para poder ser salada a sí mismo. Así también lo dice el Señor, ¿verdad? Que si nosotros como iglesia perdemos la gracia de Dios, perdemos el propósito de Dios, el objetivo de Dios, en el entorno en que nos encontramos, ¿quién más va a cumplir ese propósito en nosotros? No tenemos de dónde, más que de Dios, pero la enseñanza del Señor Jesús está en motivarnos, advertirnos, darnos un llamado de atención, en que tenemos que tener cuidado en no perder el sazón de Dios en nosotros. Porque esto puede ocurrir. Cuando el Señor Jesucristo dice, pero si la sal pierde, ¿cierto? Pierde su, no me acuerdo cómo decía el pasaje, si la sal se desvaneciere, dice, ¿ya? O sea, está dando la posibilidad de que la comunidad de Cristo pudiera perder aquel sentido de las bienaventuranzas, ¿ya? O podría disminuir aquella esencia de lo que es la comunidad del Señor. Por eso dice, si se desvaneciere, si perdiere su sazón. Fíjense que el Señor, ya, aun cuanto nosotros podemos ser muy positivos, podemos tener mucha fe, también nos da advertencia de cosas que podrían pasar si es que, por ejemplo, cuando dice, si el árbol no da fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser cortado. Hay una advertencia también en eso. Aquí también se nos dice algo más o menos parecido. Si la sal, si la comunidad de Dios pierde su sazón o se desvaneciere, ya no sirve más para nada, dice, sino que para ser pisada por los hombres, o sea, para tapar hoyos por el camino nada más, pero no va a tener el propósito para el cual el Señor la tiene en la tierra. Entonces son advertencias, son llamados de atención que el Señor nos da, pero también es una motivación porque el Señor le da un propósito a la iglesia, le da un objetivo, el por qué estamos nosotros ahí en el lugar donde estamos, porque tenemos una misión que cumplir, una tarea que cumplir, y tenemos una esencia, una naturaleza de ser de iglesia. Y eso, amados hermanos, nunca hay que perderlo, nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que desviarse, pero el Señor Jesucristo lo dice porque sabe que esto puede pasar, que podemos bajar los brazos, que podemos desviarnos, que podemos detenernos en el camino. Pero para eso está aquí la palabra del Señor, para decirnos que si nosotros bajamos los brazos, si nosotros nos detenemos en el camino, si nosotros nos desviamos o perdemos el propósito de Dios para la comunidad, para la iglesia y aún para la vida de cada uno de nosotros, entonces la palabra es un poco fuerte, pero dice más o menos, no servimos para nada. No servimos para nada. Perdimos el objetivo. Ya, a veces yo menciono esta palabra, es como estar cosechando en un saco roto. No podemos conservar el trabajo que estamos haciendo porque es como en vano. Ya, no sirve, no tiene, no hay crecimiento, no hay avance. Entonces, amados hermanos, no hay que perder el propósito de Dios. Ahí está la bienaventuranza en cuanto al carácter de cada uno de nosotros, cómo debemos ser, ya cómo debemos llenarnos de esa esencia de Cristo para poder ser la sal de la tierra.
Fíjense que la iglesia, amados hermanos, que no está libre de desviarse, que no está libre de detenerse, que no está libre de perder parte de la gracia de Dios que tiene en ella, ya tiene propósitos que a veces nosotros los olvidamos. ¿Para qué estamos nosotros? Que dice que somos para gloria y alabanza de Él. El pueblo de Dios no debe, aun a pesar de las circunstancias, de todos los problemas que estamos pasando, viviendo, nosotros como pueblo de Dios no podemos dejar de alabar a Dios, amados hermanos. ¿Se escucha bien? Nosotros no podemos dejar de alabar a Dios, porque uno de los propósitos que Dios tiene para la iglesia es que honre su nombre, que le adore, que le cante, que le exalte, que le glorifique. Y a veces nos debilitamos en ese espíritu de alabar a Dios, ¿ya? También el Señor dice que nosotros, como somos vosotros, somos una pluralidad, somos una comunidad, estamos con un propósito de estar en comunión, en un compañerismo entre nosotros, de amarnos, dijo Jesús, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y a veces eso también se debilita por nuestras diferencias de opiniones, porque miramos las cosas de forma distinta, porque a veces queremos que la otra persona avance más rápido y quisiéramos que todos avancen al ritmo nuestro, y vamos teniendo no un compañerismo, no un compartir, sino un competir entre nosotros, comparándonos unos con otros, como que si yo doy más y el otro da menos. Si perdemos ese propósito que Dios puso en nosotros, de que tenemos que amarnos los unos a los otros, y aún incluso si no somos tan buenos para amarnos, a lo menos, dice el Señor, soportarnos los unos a los otros, para tener un propósito que Dios tiene, que es tener una iglesia en unidad, en comunión, en compañerismo. Y a veces las iglesias pierden eso, ¿ya? O perdemos eso porque desatendemos que somos la sal de la tierra. Cuando la gente nos vea a nosotros, que diga, mira cómo se aman, y no que digan, mira, ya están peleando los hermanos. Entonces no podemos perder el propósito de Dios porque tenemos una esencia de sazonar la vida de otras personas como comunidad, que la gente cuando llegue a la iglesia vea que hay una comunión, que hay un compañerismo, que hay una hermandad, y que sienta el deseo de refugiarse bajo esta sombra, bajo esta sala que Dios tiene sobre ustedes, sobre la iglesia. Pero también está el propósito de servir. Servir al Señor, dice el Salmo 2, verso 10, servir al Señor con temor y con alegría. Tenemos que servir no esperando que otros compensen nuestro trabajo. Como dijo el Señor, si nosotros damos limosna que no sepa tu derecha, o una mano no sepa lo que hace la otra mano, ¿ya? Para no ser visto por los hombres. No podemos servir al Señor para que otros vean que nosotros estamos haciendo las cosas, porque eso pierde la esencia del servicio. Pierde, y alguien, la gente ve eso, que la motivación por servir es por vanagloria, y incluso a veces dice hasta por contienda, por contender, por ganarle al otro hermano. Nosotros tenemos que servir por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos y por amor al prójimo también. No se puede perder esa esencia. Cuando servimos para contender, ¿ya? Para ganar un puesto o un privilegio, entonces la sal empieza a perder, a desvanecerse, empieza a perder su sazón. Y también estamos nosotros con un propósito de enseñar. Tenemos que seguir enseñando la palabra del Señor, no cansarnos de enseñarle a los nuevos creyentes, estudiar la palabra entre nosotros. Cada día tenemos que aprender más. A veces nos conformamos con que ya sabemos todo, pero no lo sabemos todo, tenemos que seguir aprendiendo y llenar nuestro ser del conocimiento de la palabra de Dios e ir superando aquellas cosas que no conocemos. No podemos ser ignorantes, perdónenme la expresión, ignorantes de la palabra, ignorantes del conocimiento, ¿ya? E ir manejando también las enseñanzas del Señor para tener un evangelio correcto, para presentarle a los que tenemos que sazonar, porque a veces también se pierde el sazón de Dios en la enseñanza cuando tratamos de ir al mundo como para condenar al mundo, incluso diciéndole a la gente, ustedes son mundanos, ¿ya?
como que nosotros fuéramos más puritanos, más mejores, ¿ya? Pero perdemos el sazón cuando no aprendemos la palabra del Señor y la presentamos de mala forma, de mala manera, con prejuicios, con temores, ¿ya? Con espíritu de condenación. Fíjense que el Señor Jesucristo nunca, cuando estuvo en la tierra, nunca le encaró el pecado más que a unos pocos nada más. Pero él no le dijo nada a la mujer samaritana. Él no le dijo nada, o sea, dijo algo pequeño, o a la mujer adúltera. ¿Ya? Él no anduvo enrostrando el pecado de la gente a cada rato y a cada momento. Él no lo hizo así. ¿Cuántas cosas él no le podría haber dicho a Zaqueo, que era un sinvergüenza, saqueaba? Pero él, Zaqueo, hoy voy a tu casa. Entonces nosotros tenemos que aprender el Evangelio, aprender la palabra de Dios, aprender a conocer a Jesús, cómo fue Jesús. Porque cuando perdemos eso, entonces nos transformamos en una iglesia que pierde su sazón y nos transformamos en una sola religiosidad llena de reglamentos y levantando solamente la bandera de la moralidad y no de la gracia, no del perdón, no de la misericordia de Dios. ¿Ya? Entonces, tenemos que no perder las ganas de aprender la palabra del Señor, de conocer a Jesucristo, que nuestros conocimientos se tienen que siempre estar perfeccionando. Y ya viene a ser lo último, hay muchas cosas más que decir, pero para no perder el sazón como iglesia, lo voy a decir con una ilustración. Piensen ustedes a los que nos gusta el fútbol, ir a ver a nuestro equipo y que durante los 90 minutos no hace nunca un gol. ¿Qué sensación tenemos? Y además, no solamente no hacemos goles, sino nos hacen los goles. Es como dice por ahí un humorista, combos iban, pero más combos venían. Entonces es una frustración también que muchas veces la iglesia tiene, que no predica el evangelio, hermano, no lo anuncia, no tiene un plan, no tiene un programa, no tiene un proyecto para poder ganar más almas para el Señor. Esa es la razón por la cual estamos en la tierra. Tenemos todo un partido, hay lindas jugadas, hay lindas estrategias de juego, pero si no hacemos un gol, si no ganamos alma para Cristo, amados hermanos, si no vamos y nosotros predicamos, nos preocupamos de una familia, de restaurar a un joven, si no nos preocupamos nosotros de que otros conozcan a Cristo como nosotros lo hemos conocido, es una frustración de iglesia, porque no crecemos, no avanzamos. Es más, se nos van los hermanos. Entonces, a veces nosotros sembramos la tierra, cosechamos un poco, guardamos lo que cosechamos en el granero, pero después nos conformamos con eso y nos seguimos sembrando la palabra del Señor. Y eso que está en el granero se va consumiendo, ¿ya? Entonces, la iglesia no puede perder su esencia, su misión, la gran comisión que Dios le ha dado, predicar el evangelio, ¿ya? Es como un partido que si hacemos más goles, más celebramos. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando ganamos almas para Cristo? Cuando fuimos a bautizar a una piscina por aquí o por allá, ¿ya? ¿Y cómo nos sentíamos nosotros? Eso es lo que siente la iglesia. Esa es la victoria de la iglesia. Cuando arrebata a las almas de las garras del diablo. Cuando puede llamar a otros al arrepentimiento y estos obedecen a la fe. Esa es también la esencia de la iglesia, el por qué la iglesia estamos aquí. Y ese sazón no lo podemos perder, esa gracia no la podemos perder. Por eso, amados hermanos, yo en el nombre del Señor les animo a no bajar los brazos, a que sigamos siendo sal del lugar donde quiera que estamos, a no perder nuestro sazón, porque se puede perder. De hecho, la iglesia pierde su sazón. Por eso Jesucristo lo dijo como una advertencia, como un llamado de atención, de no abandonar la misión, la tarea que el Señor nos ha dado. Que no perdamos nuestro objetivo como iglesia de ser una familia, de ser un pueblo unido, de que todo lo que hagamos dentro de la iglesia sea como para el Señor y no para ser visto. Que cada día tengamos que aprender más de la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, así como dijo Jesús, somos la sal de la tierra. Sigamos siendo sal de la tierra. Que el Señor les bendiga. Ahora, sí. El Señor bendiga a nuestro pastor que nos ha traído la palabra del Señor. Voy a pedirle a la hermana Anita que por favor ore por la palabra.
que acabamos de escuchar. Amén. Padre Celestial, agradecido estamos de ti por este día de vida que nos concede y sobre todo, Señor, escuchar la palabra del Señor el día de hoy, que tenemos que ser sal en el mundo. Gracias, Padre, porque ninguno de nosotros ha perdido eso. Gracias, Señor, porque cada día cuando tú nos das oportunidad de hablar de ti, podemos hacernos con un gesto, con un abrazo, con una palabra. Cuán importante es, Señor, tener la necesidad, Señor, todavía a la edad de algunos de nosotros, el seguir hablando de ti, porque gracias a ti hemos llegado aquí a vivir, Señor. Gracias a ti estamos con vida, estamos con salud. Gracias por el trabajo que podemos hacer. Gracias, Señor, por nuestros pastores que nos pueden iluminar cada día. Y la palabra de hoy nos insta a seguir salando en los lugares en que estamos, con nuestra familia en primer lugar, después con los vecinos y con quien, Señor, tú tengas a bien nosotros poder hacer algo. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque el día de hoy hemos recordado algo hermoso. No podemos dejar de estar sin la hermosa sal. Y gracias, Padre, porque cada uno de nuestros corazones está agradecido un día de haberte servido, haber entrado a nuestros corazones para poder ser, Señor, hijos tuyos. Bendecimos al pastor y a su esposa y bendecimos a la iglesia de Nazaret en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. El Señor la bendiga, hermana Anita. Voy a pedirle a mi hermano Felipe que lo lleve en una alabanza. Gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti, y siempre debes hablar que en Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para
ti. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes